Nos gustaría dar seguimiento a nuestro programa. Estábamos ya haciendo un repaso desde la mañana a los distintos temas de interés del sector. A continuación también vamos a estar repasando sobre el marketing inmobiliario. Estaremos también en la presencia del director de Entre Agencia en Argentina y Uruguay, Gustavo Hendlin. Él nos va a hablar acerca del marketing inmobiliario, un aspecto también clave para el desarrollo de este sector. Así es que lo invitamos en breve por aquí, ya va a estar. También recordar que posteriormente está ya con nosotros en breve llegando nuestro ex procurador, asesor de presidencia Roberto Moreno, quien nos va a hablar de un tema de actualidad, el proyecto de ley que crea el Registro Único o Unificado Nacional RUN. Así es que vamos a estar atentos a estas dos charlas sumamente interesantes que se vienen a continuación. Y ahora sí, ya están aquí conmigo para presentar. Hola. Muy bien, bienvenido Gustavo Hendlin. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo están? Gracias. Bueno, lo primero, agradecer la invitación a Raúl, a Francisco y al equipo que tienen, que es formidable, a Hilda, a Ronald, que también nos han tratado. Hablábamos recién, salía a la terracita, porque acá el aire acondicionado es espectacular. Entonces salía a tomar un poquito de calor y me encontré con Francisco Gómez, que está por ahí, y empezamos a hablar un poco de lo que estaba pasando. Por un lado, una cosa espectacular, que para mí es estar con ustedes, que es que cuando uno dice que va a venir a Asunción ya desde hace mucho tiempo, lo primero que le dicen es qué linda que está la ciudad, cuántas cosas están pasando, cuánto crecimiento. Y claramente hay un círculo virtuoso sucediendo aquí. Hablábamos recién de que una de las patas que aparecen en las revoluciones productivas siempre es el conocimiento. Escuchamos a Amílcar, escuchamos hablar de los fondos de inversión, escuchamos hablar de cómo empieza a haber muchas condiciones para que crezca el sector. Empezamos a ver a muchos desarrolladores, muchos intermediarios, muchos actores creciendo y queriendo participar. Y hay una parte que es la del conocimiento, una base científico-productiva, que yo creo que Moody's no lo advirtió en estas cosas que decía de desarrollar, pero que es muy importante pensar que cuando uno está haciendo no es solamente una planilla, un render, también tiene que haber gente que lo haga, gente que produzca, gente que piense, gente que sepa hacer. Y algo de lo que se trata el marketing en el sector inmobiliario es de poner en acción círculos virtuosos. Yo voy a hacer ahora como hago con los chicos, cuando les digo presten atención, les traje un pequeño videíto muy cortito, pero que va a dar inicio a la conversación. Vamos a atravesar 4 estadios clásicos de un recorrido en el que ingresan los clientes en cualquier proceso de compra, de venta, de marketing, como lo queramos definir, que tiene que ver con el momento de la atracción, esto que tiene que ver con atraer proyectos que sucedan, el momento de la búsqueda, el momento del análisis y el momento de la decisión de compra, que después creo que Gustavo, que está por acá, va seguramente a hablar mucho de eso. Bueno, los dejo 2 minutitos con esta conversación que se dio entre americanos y españoles en el medio del océano. ¿El play lo dan ustedes o...?
No estaba fácil. Claro, el mensaje. ¿No? Bueno, ¿qué les pasaba a los de la Armada? Tenían todas las de ganar. Vamos a llevarlo a lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Tenían trayectoria, determinación, reconocimiento internacional, escala. Les diría que hasta tenían amenities con todos los barcos que los rodeaban. Hasta se esforzaron por hablar el mismo idioma, pero al final pasaba algo. El faro no se iba a mover de ahí, ¿no? Y esto es un ejemplo que usamos mucho para explicar problemas de comunicación. Cuando uno que está muy confiado, muy seguro de lo que tiene, todo lo que va a ir para adelante, se olvida de ver qué le pasa al otro, cómo la ve, qué piensa, en qué está andando. Y en nuestro caso preguntamos de maneras que la respuesta siempre es la misma, ¿no? Todos pareciera que queremos ser estos o vivir así. Y nos vamos a encontrar con que no es tan así en la vida real. Entonces, esto que teníamos de atracción empieza muy claro, empieza con una idea. Yo estoy muy contento de ver entre nosotros a Luciano García Sáez, ¿cómo estás? Con quien trabajamos mucho en estas cosas hace mucho tiempo y a mí me quedó seteado. Cuando nosotros encaramos un proyecto inmobiliario, es como una botella de vino. La verdad que podría tratarse de cualquier cosa, ¿no? Una botella, de la misma forma, tiene un líquido oscuro adentro y una etiqueta. Y sin embargo, ¿qué va a pasar? ¿De qué se va a tratar eso? Puede ser muy distinto. Y definir los programas de diseño de los proyectos es lo que los convierte en buenos productos. Siempre hay una parte en la que el programa manda. Siempre hay una parte en la que asumimos que el programa de diseño de un proyecto inmobiliario es su estrategia de marketing. No es que viene después un titular a hablar de un proyecto que tiene cosas. Cómo se pensó, cómo se ideó, es la estrategia de marketing. Habla de la gente a la que vamos a ir a buscar. También vamos a hablar de por qué quienes invierten y no lo van a usar entienden que van a tener un valor agregado, sea su inversión de margen o de renta al final, o pueden llegar a querer quedárselo. La clave siempre va a estar en hacer proyectos que la gente quiera, no en hacer que la gente quiera los proyectos. Eso viene después. Si nosotros construimos esos imanes y hacemos que la gente quiera estar ahí, las cosas van a funcionar bien. Y hablando de estos círculos virtuosos, aparecen 4 actores fundacionales de las relaciones que hacen girar la rueda. Hacen girar la rueda con licencia social para operar. ¿Esto qué significa? Que no va a venir un gobierno a decir que no se puede, que no va a venir una comunidad a resistirse a que el proyecto suceda, que la gente va a querer vivir ahí y que los compradores van a querer comprar en esos proyectos. Las comunidades, cuando se fortalecen, le dan mucha identidad a las ciudades. Y estar en esas ciudades, en esos lugares, en esos pedazos de las ciudades donde se generan comunidades con estilo, es algo que siempre es atractivo. Los residentes y los barrios generan prosperidad porque generan otras tiendas, generan otras cosas que pasen. Tanto residentes como inversores obtienen un retorno de su inversión y los compradores tienen una dimensión de estatus que es muy distinta cuando invierten en proyectos que van y lo cuentan, estoy acá, me metí en tal, y eso es bueno para los lugares donde se inscriben. Hacerla bien
se traduce al final de todo en estar donde todos quieren estar, en estar donde hay que estar. Este es el lugar correcto para participar. Eso es bueno para los proveedores, es bueno para los vecinos, es bueno para los inversores y para los usuarios finales. Y esto, que es como una cosa que entendemos todos, hay que ponerlo muy en funcionamiento en una estrategia de marketing. Antes de vender unidades, mucho antes de vender casas o departamentos, lo que estamos haciendo es integrar personas en un círculo virtuoso de reputación, de pertenencia y sobre todas las cosas de aval a las buenas decisiones. El segundo punto que está bueno para mí traer a compartir con ustedes es el del posicionamiento. Cada proyecto ocupa un rol en el mercado. Y cuando la gente busca y elige qué vino se va a comprar, no elige necesariamente por el contenido o por la etiqueta. Y lo que nosotros tenemos que lograr en cada proyecto es que las comparaciones sean odiosas, pero para los otros, ser siempre la referencia. Y saber que el diseño del edificio, o el diseño gráfico, o la marca, siempre es una respuesta a una propuesta de valor que vino antes. Ustedes supongo que conocen a Mirta Legrand, es una conductora de la televisión en Argentina, que tiene esta frase que es como te ven te tratan, si te ven mal te maltratan, si te ven bien te contratan. Y nosotros traemos a la dimensión del marketing de los proyectos inmobiliarios para los momentos de búsqueda, tres conceptos que definen el espectro. Son terminologías que se usan más en diseño, en desarrollo web, en diseño de aplicaciones, en diseño de materiales de marketing, pero que sirven también para pensar en las estrategias. La interfaz del usuario tiene que ver con entender el lenguaje y el tono de donde estás. Hay lugares donde vos sentís que entrás y sabés qué tenés que hacer después. Es bastante común entrar en un shopping y saber que viene de estacionamiento, que viene después, que entender lo que significa el rojo, el azul, el verde, el amarillo. El territorio de conversación, el territorio de tono y estilo, está definido por esto que se llama UI y entender las consignas claramente y sentir que uno se puede mover con facilidad en esos entornos. Bueno, esto corre atrás, pero vamos a seguir un poquito. Vamos a avanzar un poquito igual. Yo lo que quería decir respecto del tema de la identidad visual, mientras vemos cómo pueden cambiar distintos proyectos y referirse a distintas personas y hacer sentir cómodo en ese territorio a distintas personas, es que no hay una respuesta correcta. Hay más de una respuesta correcta. Es cuestión de encontrar una solución que acompañe esa circulación de sentido que estamos buscando. Hay marcas que son más frescas, hay marcas que son más serias, más corporativas, hay jerarquías de textos, hay jerarquías de colores, hay momentos para hacerse el gracioso, momentos que no son para hacerse el gracioso, momentos en los que hay que transmitir simplicidad y momentos en los que hay que transmitir complejidad. Pero sea cual fuera, tener un universo narrativo, un universo de lenguaje y de sentido, acompaña el resto de las decisiones y acompaña a contar esos programas. El lookalike. Mi hijo Bruno se enojó un poco conmigo cuando puse esto. Yo tengo unos gemelos de 13 años. Bruno es particularmente interesado y me dice, papá, contame, ¿qué vas a hacer? Me dice, no, pero lookalike es como parecerse a otro y ahora cada uno tiene que ser como genuino y decir lo que le pasa y lo que quiere. Es un poco así, pero nosotros en los proyectos de real estate multifamiliares, grandes, donde convive mucha gente, existe algo que se llama el lookalike. Hay comunidades que te representan, hay comunidades de personas en las que uno se siente parte y lugares a los que uno entra y dice, yo de acá no tengo demasiado que ver. Hay un bar a la vuelta del estudio que es una cafetería súper hipster y entras y todos se visten más o menos de una manera. Y después ves empezar a llegar a otra gente que empieza a adquirir temas de modas y nosotros en los proyectos inmobiliarios, sin condicionar y logrando mantener algo de ambigüedad, hay que proyectar una comunidad de pertenencia. No es lo mismo un edificio de oficinas
donde la gente se vista formal que un edificio de oficinas donde la gente se vista informal. A lo mejor este y este son el mismo, pero ¿qué pasa? En la proyección de las empresas a las que les vamos a hablar, los talentos que tienen que convocar y que retener, las promesas de valor cambian. Y lo tercero, que quizás es una de las zonas más importantes, y por eso hablaba de Luciano en un momento, es porque los proyectos dan respuestas. Así como el diseño gráfico es una respuesta, el diseño de los programas también es una respuesta a las experiencias de los usuarios. Acá Bruno también se enojó porque hablaba de casas lindas y de casas feas. Pero hagamos un poco este ejercicio. Nosotros siempre vamos a estar convocando a comprar edificios nuevos o casas lindas, depende del proyecto que estemos desarrollando. Pero en cada caso, la gente que viene de casas unifamiliares sin ningún tipo de amenities o de edificios que quedaron en el tiempo y que necesitan renovar su stock, todos van a tener una búsqueda. Y esto que para nosotros puede ser a simple vista, esto me gusta, esto no me gusta, esto es lindo, esto es feo, las personas tendemos siempre a valorar las cosas que tenemos. Siempre le ponemos mayor valor a las cosas que tenemos. Cuando querés cambiar tu auto, siempre pensás que te van a dar más. Porque uno conserva el valor de las cosas que tiene. Entonces la gente que vive en casa va a ver cosas que no va a querer, va a ver cosas que va a querer un upgrade de su vida, va a querer cambiar metros cuadrados malos por metros cuadrados buenos, pero no va a resignar su idea de tener una parrilla o de tener aire libre. Lo mismo una persona que vive en una casa, que no va a resignar nunca su sensación de querer tener mayor seguridad, mayor calidad espacial y de conservar las cosas de la vida de casa. Ahora, esos drivers nosotros los podemos convertir en propuestas de valor. Las personas que quieren renovación, seguridad, calidad espacial y funcionalidad, para nosotros va a ser en marketing el valor del confort, el valor de la experiencia o el valor simplemente de lo nuevo. Los amenities, que llamamos así, áreas comunes, áreas para compartir, formas que partes del edificio, de los barrios que no forman parte de los metros cuadrados propios, nosotros los dividimos en seis categorías, pueden ser más, pueden ser menos, pero cumplen roles de comparaciones. Acuérdense que estamos como en una parte de búsqueda, donde la gente está eligiendo entre una cosa y otra. Los elementos innovadores, economizadores, los que integran tecnología, los reputacionales, los simplificadores, los socializadores. Quizás en el futuro podamos encontrar los de sostenibilidad o en algunas categorías aparezcan los de entretenimiento. Nos hacen pensar en esto, en que hay elementos que van a ocupar metros cuadrados y hay elementos que no. Luciano diría los soft amenities. Nosotros los llamamos software y hardware para poder entender qué cosas tiene. No es lo mismo un proyecto que necesita tener 3 metros de altura en su interior, y eso nos lleva a metros cuadrados, que uno que puede tener residencias brandeadas o puede incorporar algún interiorista o algo que va sobre. El ejercicio sería dar vuelta al edificio, sacudirlo, lo que no se cae va de ese lado, va de este lado, y lo que se cae va de ese. Pero nosotros tenemos que meterle todo el tiempo valor a estas experiencias y ecualizarlas. ¿Por qué es interesante hacer esto? Porque ecualizarlas nos permite hacer una foda versus las competencias y entender dónde estamos parados. Nosotros trajimos esto del FIFA, no sé si alguno juega al FIFA acá, pero todos los jugadores se comparan así. Nosotros ponderamos los elementos de distintos proyectos y podemos ver cómo te parás respecto de la competencia en un gráfico. Esto es una forma de poder compensar y de poder decir, a ver si me sale, hey, nuestra competencia está muy fuerte en elementos socializadores, tiene un montón de metros cuadrados para compartir. ¿Qué podemos hacer nosotros que no tenemos metros cuadrados para compartir para generar algo? Hacemos un club de corredores que salgan a correr. Vamos bien de tiempo.
Una vez que tenemos el programa y que tenemos un tono y una forma de contarlo y de organizar nuestra propuesta de valor, vamos a estar ante una situación. Tenemos que disponer de estos elementos de cara al que los va a comprar o al que le va a encontrar el valor y va a querer invertir. Y es donde ponemos la cámara. Y acá el render se volvió un commodity y está bien que así sea, y así va a seguir siendo con otras tecnologías que van a ser cada vez más accesibles, más económicas, más fáciles de implementar. Muchas veces pasa en nuestras dinámicas comerciales que el lanzamiento llega antes que el diseño, entonces cuando querés hacer el render se ve todo y no sabemos cómo va a ser el piso, la baranda del balcón. Pero nosotros tenemos que lograr que los atributos no hablen de nosotros mismos. Que los atributos hablen de cómo los va a disfrutar la persona que los va a vivir. Porque eso va a proyectar a la persona a ese lugar, pero también va a darle una tangibilidad, decía Pablo, una forma de acercar el futuro al que lo va a comprar para que otro lo use y entonces valide unos mangos más de su alquiler o de comprarlo. No vamos a hablar del acceso, vamos a hablar de la forma de llegar a casa, no vamos a hablar de que tenemos pileta o piscina, vamos a hablar de que estos son espacios para el bienestar. No vamos a hablar de los interiores con el DBH tanto, quizás lo diga en algún lugar, pero lo importante es que tenés mucha calidad espacial, que el cowork es un lugar para crear y para inspirarse, y que las barbacoas o los Zooms son espacios para compartir con los demás. Los balcones son espacios para respirar, y la relación con el verde es la relación con el paisaje. Este es el otro meme, no es el lugar, es la persona. Y no es tanto nuestro lugar como la persona lo vive. Bueno, llegamos a una parte que es importante, ¿no? Que es la parte de la decisión. Disculpen. Tenemos un producto muy bien construido, tenemos un storytelling constituido y ahora tenemos que sacarlo al mercado. El momento de decisión, hay un momento más, Gus, entre la decisión y la compra, que ahí te lo dejo. Pero volvemos a nuestra botella, ¿no? Ya tenemos una etiqueta, lo tenemos en la góndola, está buenísimo. Y entramos en un momento de cómo elegís, ¿no? ¿Cómo tomas una decisión? ¿Y cómo tomas la decisión de la serie que ves en la tele, en Netflix? ¿Cómo elegís a dónde vas a comer, a dónde te vas de vacaciones, a qué hotel vas, qué auto te comprás, qué pilcha te pones? Y es una era de microinfluencers. Ya nadie mira en el diario El Crítico de cine a ver qué peli recomienda. Uno le pregunta a sus amigos, a sus conocidos. ¿Qué serie estás viendo? ¿Fuiste a comer a tal lugar? ¿Te gustó? ¿Querés ir a otro? En lo nuestro pasa un poco lo mismo. Uno necesita a alguien en quien confiar que le diga lo primero, ¿no? Que este proyecto es bueno, que este proyecto es estar donde hay que estar. Y todos tenemos microinfluencers. Quizás si vemos el Instagram de nuestros colegas de los fondos de antes, no tienen 18 millones de usuarios, de followers. Sin embargo, si yo tuviera que decirle qué hago con la plata, voy y le hablo a él. Y cuando querés comprarte una propiedad es un poco lo mismo. Porque esta etapa del Friends and Family no es solo la primera. El Friends and Family es todo el proyecto. Vamos a incorporar gente, pero esa gente también le va a preguntar a otros antes de comprar. El que llega por Instagram también tiene otros de referencia. Todos somos Friends and Family. Y acá aparece algo que está buenísimo, que es como el rol de los intermediarios va cambiando. Si volvemos a nuestro vino, son los sommeliers del mercado inmobiliario. Pero también son los referentes a quien uno le pregunta, che, esto se mueve, está bueno, funciona, tiene
tiene mayor valor. Los intermediarios, sean brokers, asesores, proveedores de la industria, asesores financieros, no son solamente voceros que van a decir que está bueno, también son los defensores de los proyectos. Que cuando alguien le diga eso, pasa tal cosa, le diga no, pero fíjate que tal otra. Y también son los matchmakers, que creo que esto cambia un poco entre, no son necesariamente los que van a vender el proyecto, son los que unen partes. Porque siempre la invitación de los proyectos inmobiliarios, de los proyectos de real estate, es invitar a una historia positiva. Cuando no invitan a una historia positiva, quedan en un lugar de clasificados, quedan revoleando stock, no forman parte de la vida de las personas. Siempre hay una historia positiva para contar. Y la estrategia de marketing de cualquier proyecto, aunque incorporemos redes sociales, aunque incorporemos publicidad en la vía pública, aunque incorporemos acciones, y muy recomendado incorporar acciones de relacionamiento, siempre es una espiral de incorporación de audiencias. Siempre funciona así. Y cuando funciona así, validamos precios, construimos escasez y sobre todas las cosas nos generamos las bases para el que viene. Siempre que hablemos de marketing inmobiliario, siempre que hablemos de cómo trabajar en estos temas, hay roles de cada uno. Hay un rol del proyecto en la comunidad y hay un rol de cada uno de los que forman parte. Y hay lugar para todos. Y eso es lo mejor. Porque siempre lo que viene es ser parte de algo más grande que cada uno de nosotros. Bueno, hasta acá llegamos. Francisco, te invito a subir. Y te dejo con esto. Mira. Bueno, en esta parte vamos a tener aprovechar para tomar agua entonces. Agradecemos a Gustavo y ya está con nosotros también el licenciado Francisco Gómez, miembro del directorio de Capadei, quien hará las preguntas correspondientes, tanto las de ustedes que están llegando a través del QR, como las que él mismo tiene. Adelante, bueno, Gus, Francisco. me tocó preguntarte a vos un par de cosas, pues ya habíamos hablado antes a la preparación de la charla. Voy a arrancar con una pregunta del público y después te hago un par de preguntas que yo tengo para Buenísimo. ver si nos puedes ayudar. ¿Sale mi voz? Sí. Te tiro la del público. Creo Bueno. que hablaste de esto. ¿Qué sugerencia das para lograr vender localmente? Uno puede romperse la cabeza haciendo un departamento con todo, con lo que mencionaste, software y hardware. Pero sin embargo, al momento de vender, esta sociedad no está acostumbrada a vivir en espacios chicos. ¿Qué frase marketinera usarías para lograr cambiar parte de esa idiosincrasia? Esta es el público. Es como te lleva uno al final ya. O sea, Es el final. Dale el postre y el cafecito ya. Es el final de todo, pero es importante. Pablo hace un rato habló de lo que estaba pasando en Uruguay con el mercado de vivienda promovida. Y a nosotros nos toca mucho trabajar en eso, en un sector que llevó a la gente en general, como propuesta de valor, también por las condiciones de desarrollo de la ley, a tener menos metros cuadrados propios y tener más metros cuadrados compartidos. Nosotros trabajamos mucho en el mensaje desde esa fórmula, desde la fórmula de no estar perdiendo, de estar ganando. No estás perdiendo metros, estás ganando. O sea, teníamos un proyecto que tenía una terraza de 1000 metros y decía llévate 1000 metros de arriba, porque era como la posibilidad de compartir eso. Hablamos mucho de la vida de ahora, hablamos mucho de una etapa de la vida, hablamos mucho de poder disfrutar del barrio como amenity, de la ciudad como amenity, de poder acercarte a zonas más interesantes para vivir, de barrios más periféricos a barrios más céntricos, de poder disfrutar de una vida de confort, qué sé yo, la presión en la ducha a veces es una amenity para el que no la tiene. Entonces nosotros tratamos de llevar el mensaje hacia un lugar de vida más contemporánea y también algo que es que
Yo me acuerdo que en una época hablábamos de que comprarse una propiedad era lo más importante que te podías comprar en la vida. De que en la pirámide de Maslow de la realización, una propiedad estaba delante de todo. Si te podías comprar una propiedad era lo mejor. Yo en el estudio trabajan un montón de chicos de 20, 30 años y les digo, ¿cómo la ven? ¿Les gustaría comprarse algo? Y me dicen, no es para nosotros comprarnos propiedades. Yo qué sé dónde voy a estar dentro de 5 años, dentro de 10 años. Hay una mirada distinta del futuro. En cambio, cuando uno lo puede enmarcar en un contexto de es un momento de la vida de la universidad, la vida de mudarte solo, la vida de la independencia, empieza a poder incorporar otros drivers de compra que quizás son más presentes, que tienen más que ver con el momento. Y cuando uno todo el tiempo está hablando de tu futuro y la inversión para tu futuro, creo que ahí perdemos un poco del interés de algunas audiencias. Espectacular. Gus, la fuente de información para tomar decisiones, las encuestas. Las encuestas tienen siempre una complejidad en nuestra industria. Uno le pregunta a la gente dónde quiere vivir y te contesta la mayoría en una casa con patio, con perro, con piscina. ¿Y dónde vivís? En un dormitorio. ¿Cómo hacemos para encontrar información fiable en un mundo donde hay mucha información y que cuesta mucho también preguntar de manera correcta? Sí. Lo más difícil es preguntar, no la respuesta. Lo más difícil es la pregunta. Y el prompt. Hablábamos de inteligencia artificial y como una herramienta de generación de imágenes, de texto. Siempre la cuestión es cómo uno le da la consigna. Para eso también está buenísima la formación. El mercado inmobiliario, al menos el que a mí me fue tocando conocer, no está muy... reacciona de maneras muy intuitivas. No está muy acostumbrado ni a preguntar ni a estar muy dispuesto a escuchar preguntas que no quiere escuchar, respuestas que no quiere escuchar. Es muy posible que si le preguntás a alguien que vive en un departamento chico y sin luz cómo te gustaría vivir, y le gustaría vivir en una casa con pileta. No llegó a preguntarse si, qué difícil mantener la pileta, el jardinero que no viene. Como que hay un momento en el que ancla con lo propio y dice, no, yo le doy valor a lo que tengo, pero por otro lado la imagen no cambia. Se puede preguntar, es muy, muy interesante hacer focus group. Para mí las encuestas cuantitativas no nos van a dar respuestas cualitativas al mensaje o al diseño de productos. Sí creo que el focus y las charlas y las conversaciones y estar muy atento a escuchar es importante. No tomaría nunca la idea de uno como prospect. Como que siempre hay que tratar de despersonalizarse un poco de la respuesta. Bueno, entonces hablamos de el prompt, de preguntar correctamente, hablamos de vender la idea de los espacios compartidos y te dejo una última. ¿Qué pasa cuál es el rol? Hablabas de los voceros. En nuestro mercado, un canal de comunicación muy importante son los agentes inmobiliarios. Sí. Que a veces tienen puentes tendidos con los desarrolladores, pero también tienen mucha creatividad y comunican como ellos quieren comunicar. ¿Cómo estrechamos esos vínculos y generamos realmente que el mensaje que viaje al consumidor potencial sea el que el proyecto pretende dar y no el que la gente termina dando? Ok. ¿Hay agentes acá? Sí, seguro que hay agentes. Estamos todos acá nucleados. Todos tienen Instagram. Y todos promocionan a través de Instagram, me imagino. Es eso, Instagram. Sí. Por ejemplo. La dictadura de Instagram. Es como vivimos todos bajo. Mirá, yo creo que el desarrollador tiene como el objetivo claro de poder transmitir el valor de su producto. Tiene que poder dar a entender a los asesores y a los agentes por qué el proyecto se pensó de esa manera y que
y que hay que tener como un equilibrio de humildades. Un equilibrio de humildades entre que los agentes saben cómo hablar con su gente. Tienen el tono, tienen la forma de comunicarse con las personas que los siguen y con las personas que van a seguirlos. Y a veces eso es más importante que una página que lo diga todo, ¿no? Ahora, el agente también tiene que poder transmitir los valores de ese programa de diseño y no desviar la atención hacia otros lados. Porque el valor es algo que se construye, no se acumula. O sea, podemos tener 10.000 posteos por todos lados y no construir nada de valor. Lo importante es que siempre se construya una idea de qué rol cumple ese proyecto en el mercado. Y ahí me parece muy importante estar alineados, es muy importante tener una buena caja de herramientas para los agentes, que tengan los renders que se pueden publicar y no otros, que tengan el producto, el stock de producto que se puede publicar y no otros, que sepan hablar del barrio como lo vio el desarrollador o como lo va a ver en el futuro, del mercado, de las perspectivas de inversión. Es un diálogo. Si no hay diálogo, sale mal. Si hay diálogo, sale bien. No importa. Y especialización. O sea, especialización en un tipo de producto, en una zona. ¿Qué opinas de eso para el rol del agente inmobiliario como vocero? Me parece muy importante. Me parece muy importante. El que mucho abarca, poco aprieta. Y uno le cree a las personas que saben de algo. Y entonces, si quiero una oficina, prefiero hablar con alguien que sepa mucho de oficinas que sepa mucho del barrio. O que sepa mucho del barrio, pero no necesariamente sepa de barrios privados o de náutica. Entonces, tener perfil para los agentes, tener perfil para los asesores de cuál es su industria de especialización, seguro es un paso hacia adelante en la generación de más consultas. Bueno, Gus, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Lo despedimos con un fuerte aplauso y gracias, Gustavo. Nos llevamos tarea, que es importante. Muchas gracias. 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 Gracias, Gustavo. Gracias, Francisco, también por este espacio de intercambio.